Nuevamente, muchas gracias por la espera y sean bienvenidos a nuestro webinar Optimizando las consultas con SQL Server, comparando joins, subconsultas y funciones definidas por el usuario. Como les pude mencionar anteriormente, mi nombre es María Tejada, coordinadora académica en Social Data Consulting, por si a lo largo de la sesión llegan a tener alguna consulta. Habiendo dicho esto, comenzaremos por una breve introducción sobre nuestra empresa. Social Data Consulting SAC es una empresa orientada a brindar servicios de capacitación y consultoría en herramientas analíticas y metodológicas. Hemos contribuido a desarrollar analistas de datos tanto en el sector público como en el privado. Ahora, recordarles, estimados, que minutos antes de finalizar el webinar estaremos pasando lo que es un formulario para que puedan registrar su asistencia y de esta manera se puede emitir lo que es la constancia de participación gratuita al webinar del día de hoy. Ahora, antes de iniciar con la exposición del docente, pasaré a presentarlo con todos ustedes para que puedan conocer un poquito más sobre él. En este caso, comentarles que nuestro docente a cargo será Fernando Luque. ¿Sí? Fernando es ingeniero industrial titulado de la Universidad Nacional Trujillo, es egresado en primer puesto, también es miembro del Colegio de Ingenieros del Perú, lo cual lo convierte en magíster en gestión de tecnología de información por la Universidad César Vallejo y también es catedrático universitario. Cuenta con certificaciones en Microsoft Certified Solution Developer for Microsoft.NET, también Microsoft Certified Application Developer for Microsoft.NET, Microsoft Certified Professional. Además, también cuenta con diplomados en enseñanza en educación superior por la Universidad Privada del Norte. También es diplomado en enseñanza en educación del adulto trabajador por la Universidad Privada del Norte. Fernando cuenta con experiencia siendo asesor y desarrollador independiente, también analista de base de datos en SAMAS Perú, representante de Hídrica en España. También es catedrático a tiempo parcial en la Escuela de Ingeniería de Sistemas en la Universidad César Vallejo. Fue docente del Instituto Tecnológico del Norte y ha trabajado como consultor e implementador de sistemas desde enero del 2008 hasta enero del 2009 en Royal Systems SAC. También se ha desempeñado como desarrollador del sistema para el proceso de nuevos suministros desde noviembre de 2007 hasta abril del 2008 en SETLab SA. A su vez ha sido docente del Instituto Leonardo da Vinci, también en la Universidad Privada del Norte, Instituto Tecnológico del Norte, en CENATI, en el Instituto Superior Plus Solution y también en el Centro de Estudios John Bell Newman. Bien, estimados, sin más que decir, le doy paso al docente para que pueda dar inicio al webinar de hoy. Bien, gracias María. Buenas noches con todos. Vamos a iniciar la sesión de hoy y voy a hacer rápidamente una explicación rápida de lo que contiene el programa y nuestro tema de la extracción de datos, dato neurálgico importante y que en la vida real, según la experiencia que yo he tenido, resulta un poco acá hacer que el programador, que generalmente el programador lo primero que le sale, pues hace un procedimiento almacenado, hace un join, le sale, funciona, lo prueba con 20 registros y cuando pasa al 1,5 millones o 2 millones o 5 millones o 20 millones de registros, en producción pues hay problemas. Bien, entonces el equipo de producción, el equipo de rendimiento ve los tiempos que demora y pues comienza a probar y hacer en lugar de un join una subconsulta o de repente las dos combinadas o de repente funciones definidas por el usuario, que hay un tema interesante, la función definida por el usuario ya en SQL Server 2017 funciona, digamos, de manera óptima 2019 y no lo he encontrado. ¿Por qué? Porque es una inserción de la función definida por el usuario dentro de la subconsulta y hace que demore más. Vamos a verlo. Esto sí tengo ejercicios desarrollados. Ustedes van a ver los tiempos y podemos hacer cualquier otro.
Listo, básicamente en esta parte se incide mucho, el programa incide mucho, yo lo enfoco mucho en las buenas prácticas y en la comparación de lo que ustedes puedan encontrar en internet, en otros cursos, en YouTube, etcétera. El programa tiene 3 módulos. El programa tiene el módulo básico, donde comenzamos instalando la versión developer de SQL Server en una versión completa. Es una versión gratuita que Microsoft nos provee para poder hacer todo tipo de desarrollo, ¿no? Una vez instalado, creamos base de datos, digamos, enfocando un poco al desarrollo de la base de datos o a cómo crear una base de datos en un servidor que tiene varios discos. Si la solución es en Azure, a veces, bueno, acá les enfocamos o les incluimos, les doy la indicación de crear una base de datos en Azure, y una base de datos en Azure tendría que ser un solo disco y vemos la diferencia ahí. Microsoft inclusive no es parte del programa, pero nos da una posibilidad de usar un Azure de manera gratuita. En el transcurso de los ejercicios les diré cómo. No es parte del programa, pero sí digamos, les doy conocimiento para que ustedes puedan conectarse a Azure gratuitamente y aprender y practicar y subir y hacer todo lo que tengan que hacer en Azure sin necesidad de estar pagando su suscripción. En suscripción existe la suscripción gratuita para cualquier persona, no para los ingenieros o para los certificados, nada, para cualquiera. Yo les doy el dato. Vemos cómo modificar la base de datos, hacer grupos, archivos, creación y modificación de esquemas para hacer tablas. Vemos un escenario, a ver, un sistema de venta, un sistema en un hotel, en un colegio, y lo desarrollamos con una lluvia de ideas, haciendo uso correcto de las restricciones de tipo primary key, foreign key, check default y unique. A ver, particionamos tablas. Importante cuando una tabla tiene partición horizontal, una tabla cuando tiene muchos registros, y tenemos una solución en base de datos, en varios discos. Esto es prácticamente obligatorio. Se les indica cómo se hace la partición vertical de tablas, pero no hay mucho beneficio ahí. La partición horizontal sí. Bueno, el manejo de registro, la inserción de imágenes. Acá yo ya hice una comparación de cuánto cuesta, cuánto aumenta y cuál es el beneficio de guardar la imagen dentro de una tabla y guardarla pues, en un disco, ¿no? O simplemente poner el link de dónde está guardada la imagen. Más problemas, creo yo, se crean con, según la experiencia también que he tenido, pues es mejor guardar la imagen. Hay varias opciones de cómo guardarlas. Nosotros vemos dentro del programa una de ellas. Luego, bueno, acá la extracción de datos. Acá comenzamos a hacer ya en el nivel básico la extracción de datos usando el CELI. En el segundo ya vemos funciones para ver la extracción de datos usando joins, los agrupamientos, los ordenamientos, índices y vistas, cómo manejar Excel de manera adecuada para la información, sacarla de SQL a Excel o de Excel a SQL, los dos, hacer backup, restore. Por acá hay alguna de un trabajo, digamos, de hacer un backup, un restore, primero full y luego diferencial. Se ven los ejercicios, se ve la forma de trabajo y básicamente al final ya hacer un plan de mantenimiento. Se les enseña también a hacer el plan de mantenimiento de manera que por lo menos el backup está asegurado. SQL, digamos, asegura muchas soluciones, no se ven en el programa, pero hay muchas soluciones de alta disponibilidad, lo que hace que pues en los backups no haya un usuario que esté al final de la semana o al final del mes pues sacando backups y guardándolos, ¿no? En este nivel, y es acá donde yo enfoco un poco la comparación, y es parte de lo que vamos a hacer hoy día, el uso de joins. Generalmente el programador, porque al programador de repente se le dice, bueno, vas a sacar los clientes
cantidad que compraron y el monto de compra, y se saca los 20 primeros clientes y hace un join, le sale, funciona, lo prueba, todo sale bien, pero no hace la prueba de ese join, pasarlo a una subconsulta o pasarlo a una función definida por el usuario, o usar una variable tipo tabla, usar opciones combinadas para ver el mejor rendimiento. Ahí donde hay grupos, yo estaba en proyectos, justo es el que hemos estado trabajando para CEALIP, donde hay un grupo completo, bueno, hay muchos, esta empresa que es hídrica de España tiene muchos proyectos, tiene proyectos en Perú, tiene proyectos en Estados Unidos, tiene proyectos en África, entonces hay un equipo que se encarga de la parte de rendimiento, pero en el equipo de rendimiento, yo estuve ahí un poco participando, vemos que el programador, porque el programador o el developer de SQL, no el DBA, sino el developer o el que simplemente hace el join, funciona y lo aplica. Pero se está intentando hacer una política para que aquel que hace el join, que está en la información de varias tablas, pues pruebe, se va a demorar un poquito más, la mejor opción, y es lo que vamos a ver hoy día. En el nivel avanzado ya vemos procedimientos almacenados, variables, el uso de variables de tipo tabla, cursores. Hay gente que le va a decir, pues nunca uses cursores, yo le voy a decir que sí los van a usar. De hecho, sí los van a usar en trabajos de migración de datos. En trabajos de migración de datos. Yo sí lo he usado, sirven mucho los triggers para implementación y registro de muchas transacciones dentro de la base de datos y en las aplicaciones. El manejo de transacciones, el merge, esto es muy potente, es muy bueno y muy poco utilizado. El merge hace, podemos hacer procedimientos, uno para insertar, otro para eliminar, otro para actualizar, y perfectamente podemos hacer un merge que haga las tres opciones. Un poquito más trabajado, un poquito más, no sé si la palabra sea complicado, pero uno hace completo el trabajo para una tabla, por ejemplo. A ver, la seguridad en SQL, acá sí vemos inicialmente, digamos, en los dos primeros niveles, de hecho, nos conectamos con un administrador de SQL, no vamos a tener problemas, no nos va a salir ningún problema de permisos, creamos tablas, modificamos, hacemos todo lo que hagamos, no nos va a salir problema. Pero acá ya sí vemos cómo crear, por ejemplo, logins, ¿sí? Para poder conectarnos. Creamos usuario de base de datos para asignar los logins, vincularlo a un login y asignarle de acuerdo a puede ser una función de servidor o una función de base de datos dentro de la base de datos, y asignarle permisos sobre los asegurables que puede tener la base de datos. Creamos esquemas al inicio, en el primer nivel creamos esquemas y luego vemos cómo, por ejemplo, una base de datos que pueda manejar o que pueda tener todas las los sistemas, los módulos que pueda tener una empresa, y luego en la parte de seguridad vemos cómo al usuario que tenga permiso sobre o que deba tener permiso sobre un determinado esquema, pues le reducimos acá las tablas y todo lo que pueda haber. Por ejemplo, un usuario que trabaja en ventas no tiene nada que ver con la parte contable, y el usuario que trabaja en personal no va a ver la parte de almacén. Entonces, podemos crear una sola base de datos, tener diferentes esquemas, y es acá donde les asignamos la posibilidad de separarlo. Es decir, se conectan a la misma base de datos, pero tienen permisos diferentes. Algo más interesante todavía, si de alguna forma el usuario logra saber cómo conectarse, es decir, averigua su login y su clave, se conecta a través de SQL. Complicado porque generalmente en el entorno empresarial la conexión es a través de un escritorio remoto, pero vamos a suponer que logre saber cómo conectarse, el IP del servidor, sabe su login, su usuario, y cuando el usuario se conecta, llega a la base de datos y no ve nada, porque solamente hacemos ejercicios ahí, lo probamos cómo funciona,
Pues hacemos procedimientos almacenados encriptados, le damos al usuario su login y su usuario y base de datos para que ejecute el procedimiento almacenado y simplemente cuando él ingresa, cuando el usuario ingresa, pues no ve nada en la base de datos. Absolutamente nada, no ve nada. Ve los procedimientos posiblemente, pero no puede ni modificarlos, no puede ver la definición, no puede ver nada. Y otra cosa, implementando triggers de tipo logón, podemos detectar quién se logueó, qué usuario lo hizo, en qué momento lo hizo, desde qué equipo lo hizo, y obviamente detectar posibles, digamos, algún malcriado por ahí dentro de la empresa que intente robar la información. Al final hacemos planes de mantenimiento y usamos el profiler, SQL Profiler. Esto crea trazas, guarda el trabajo que hace SQL Server y con este trabajo que me sirve de input, yo le digo a SQL, ayúdame, ¿qué puedo hacer? Dame los índices perdidos, dame las estructuras que debo crear, o sea, creo una traza, guardo la información y con esto me va a servir para que a SQL le dé el input para que me optimice la base de datos. SQL no lo va a hacer todo bien para mí, o sea, no lo va a hacer, y me va a dar la solución mágica, pero sí me da una sugerencia acá. ¿Listo? Antes, vale, vamos a los ejercicios. Quiero mostrarles algunos scripts que tengo. ¿Ok? Cómo crear una base de datos en la mayor parte de... A ver, déjenme ver si no tengo tienda. Esto es obviamente SQL Server. No tengo tienda. Esto es la parte básica. Esto es la idea bastante simple. ¿Válido? Sí. Perfectamente válido. Creo mi base de datos y es bastante simple, muy simple, pero tan simple como útil, porque yo puedo crearle para una tienda y las tiendas van a agradecernos de que demos una solución que tenga instalado en su equipo Visual Studio gratis, que tenga instalado en su equipo SQL gratis y que le demos una solución para que pueda controlar sus ventas. ¿Sí? Posiblemente no se conecte a una facturación electrónica ni nada parecido, pero el usuario podrá hacer una solución o podrá tener una solución que le permita algún tipo de, herramienta para poder saber cómo va el negocio. Se crea una base de datos, se guarda la información y le sirve. Le puede servir a la tienda de la esquina, le puede servir, si yo creo una base de datos así como está, simple, común, silvestre, para un abogado, para un doctor que en su consultorio, no un consultorio de una clínica porque ellos tienen un sistema, sino un consultorio personal, el doctor con su laptop para que controle todo lo que pueda necesitar para el mejor, digamos, para que tengan más información de cómo van sus pacientes y todo eso. Pero esto es un poco la idea muy sencilla. Luego, obviamente, si tenemos un servidor que tenga varias unidades, si tenemos un servidor que tenga varias unidades, este es mi equipo, este no es un servidor. Tengo C, D y E, y si yo tengo un servidor dentro de una empresa y es un servidor de base de datos que tiene varios discos, y yo como DBA me dan todos esos discos, pues yo utilizo esos discos, creo las carpetas y creo no solamente mi base de datos, creo que esta no la tengo supermercado, no tengo supermercado, no la borré, no la tengo. Y mi base de datos ya no está mezclada. A ver, la base de datos tienda, algo así como por acá está, mezclada con todas las bases de datos, y eso no lo aconsejo, ¿sí? Está por donde están todas las bases de datos, acá está tienda, por acá está tienda, acá está, mezclada con todo el resto de bases de datos, está empresa foto, está VentureWorks, está el laboratorio, está el ingreso encriptado, está todo mezclado. Esto no es correcto.
O sea, a ver, si puede ser correcto, sí, pero la idea es orden. Y la idea es que la base de datos no sea un solo reservorio, sino si yo puedo usar varios discos, crearlos en varios, mi base de datos, repartirla en esos varios discos. La extracción de datos de varios discos es más rápida que de uno solo. ¿Sí? Entonces, yo creo la carpeta y luego creo una base de datos con varios grupos de archivos y varios archivos. Mi base de datos yo la veo igualita. Aparentemente la veo igual. ¿Sí? Aparentemente lo veo igual. Mi base de datos supermercado va a ser, las veo igual y la veo los mismos. Acá está supermercado y la veo igualito que tienda. La veo igualito que tienda. ¿Sí? Pero, a ver, es como decir, comienza un partido entre Perú y Brasil y los 11 jugadores igualitos, pero no es igual. Esta base de datos ya está repartida en varios discos y acá cuando yo guarde mi información y haga esquemas, ¿no? Abro la base de datos, creo esquema, esto no lo voy a pasar así un poquito rápido porque no es lo que vamos a hacer. A ver, creo esquemas para luego en ese esquema crear mi tabla en un orden bastante interesante, en un orden donde a manera de sugerencia yo creo la tabla, en el esquema lo creo en un grupo, le pongo los nombres de campos, le pongo sus restricciones y hago algo interesante. Un orden bastante bueno. Esa es la sugerencia. Ustedes van a encontrar en internet que acá dice cat id, in, primary key, not null, 1, identity. Y cuando les preguntas, ¿y cómo manejas el identity? Ese identity no puede ser un código. Si ustedes manejan un campo de tipo identity, debería haber otro campo que sea el código. Yo ya me tomé la molestia de, a ver, preferiría hacer, no siempre lo van a encontrar así, pero si ustedes usan Identity, si hay alguna experiencia con eso y usan Identity, deberían tener, acá está, miren esta base de datos, esta base de datos tiene más de 250 tablas, ¿ya? Vamos a, por ejemplo, a ver cliente. En esta base de datos, por ejemplo, ¿dónde está cliente? Por acá está. Acá lo creo en plural, acá está en singular, no hay ningún problema. Los campos acá no tienen la estructura que yo les doy, es decir, hacer, por ejemplo, que tengan el nombre de la tabla antes del nombre de campo, una buena práctica, no necesario. Pero acá, por ejemplo, todas tienen identity, pero tienen un código adicional. Tienen un código adicional. No es el segundo campo, acá está la identificación. Cualquiera de las tablas de esta solución, esta base de datos, yo sí no se las puedo compartir, pero es la base de datos que yo levanté en mi equipo porque es la que se trabajó en el cliente y hay todas las, digamos, todas las tablas. Este modelo no lo hice yo he entrado y hemos implementado esta solución en un cliente. Ya el que creó esto, todo lo ha hecho con Identity porque el Identity me va a servir para hacer relaciones entre tablas. Así es bueno. Miren, a ver, voy acá, creo, por ejemplo, ya tengo mi base de datos supermercado abierta, creo mi tabla, creo ventas, a ver, bastante simple, una relación y un orden al momento de hacer las restricciones de tipo check, unique, primary key, foreign key y default en la misma tabla. Una tabla bien hecha, inclusive desnormalizada para los que ya tienen un poco de conocimiento de la normalización. Va a venir uno pegado a la normalización y me dice, no, pues, ¿cómo vas a poner el valor del stock si tienes el precio acá y tienes el stock acá? Pues este campo no debería estar. Esa es la regla.
el de rendimiento te va a decir, incluye esto porque yo necesito las valorizaciones de stock y no tengo que estar calculándolo para tenerlo. Ajá, acá. Entonces, damos una solución ahí, damos unas sugerencias. Si, miren, si yo pongo, por ejemplo, el nombre de, el nombre de la tabla, si yo pongo el nombre de la tabla antes del nombre de campo, es una buena práctica. Miren lo fácil que es sacar las columnas de una de las columnas de mi tabla productos. Miren las columnas de mi tabla productos, facilito, facilito. Y yo he tenido programadores que me dicen, hay un campo productos estado, productos precio. ¿Dónde está? Uy, ¿dónde está? ¿En qué tablas están? Está en tal tabla. Yo busco el campo productos precio, busco el campo productos precio y saco las columnas, saco los ID, saco las tablas. Y es facilito, pero cuando tiene un nombre adecuado al inicio. Si no trabajo desde el inicio así, no, voy a tener que sacar el ID de la tabla para sacar un nombre de campo. Por acá tenemos más tablas, clientes, empleados. Hacemos un desarrollo de una pequeña solución. Por acá, está por acá. Creo que... Ajá. Y hacemos un pequeño escenario. A ver, vamos a mostrar acá. En supermercado puedo yo mostrarles el diagrama de la solución que hemos hecho. Bastante simple. Siempre con la sugerencia de... A ver, vamos a darle la solución. ¿Listo? Y se va armando una... Ups, no está empleado relacionado. El modelo falta acá. No lo he copiado todo. Pero bueno, siempre sugerencia de buenas prácticas. ¿Ok? Tablas particionadas, pero vamos, no tengo mucho tiempo, así que vamos a lo de nosotros. A ese script se los puedo dar. Miren, atiendan. Vamos a ver. Vamos a ver. Voy a hacer el listado de empleados. Voy a usar Norwin. Creo que Norwin lo conocen la mayoría de que tenemos algo de experiencia, algo de trabajo con... A ver. Norwin es una base de datos donde guarda la información de pedidos. Clientes piden órdenes, las genera un empleado, el shippers es la empresa que los envía, tiene el detalle de la orden, los productos en la detalle, pero los productos obviamente vendidos, los productos tienen una categoría y tienen un proveedor. Entonces, a ver, voy a sacar el listado de los empleados y la cantidad de órdenes generadas. Voy a hacer el listado, y voy a contar acá cuántas órdenes ha generado cada empleado. Esto es sencillo. Hago una concatenación del apellido, no, este es concat WS propio de SQL Server 2017. Cuento la cantidad de órdenes, ¿sí? Y hago el join de empleados con órdenes a través del Employee ID. Empleados y órdenes, hago el join a través del Employee ID. Este es el campo principal, perdón, la clave primaria acá, y acá está como clave foránea. Entonces hago el join. Vamos a comprobar si este es el costo correcto, ¿ok? Hago el join y agrupo por el campo, obviamente, por este campo. Cuando yo uso una función de agregado dentro de un select, los campos que no tengan función de agregado tengo que ponerlos en la cláusula group by, es decir, este campo que concatena todo el nombre completo, inclusive el título de cortesía, ingeniero, doctor, doctora, etcétera. Es un campo concatenado simplemente. Los campos que no tienen función de agregado los tengo que poner, este que tiene todo el nombre del empleado y este que tiene el país lo tengo que poner en la cláusula grupal. Voy a abrir Norwin porque esto es usando Norwin. ¿Listo? Vamos a abrir Norwin. Perdón.
Ya está. Ya tengo Norben abierta. Y vamos a ver esto. Miren, estoy usando Join. Estoy usando Join. Y simplemente tengo acá los empleados en un campo calculado que dice Mr. Michael Suyama, Mr. Robert King, Mrs. Dr. Andrew Fuller, etc. ¿Cuántas órdenes? Acá están las generadas y hasta el país. Bastante simple, es un join bastante simple. Y esto, yo usando este botón, uso este botón que me presenta, me muestra el plan de ejecución estimado. SQL me dice que para sacar la información, ya no lo borro del costo, ahí está. Fíjense en la tercera línea, estimated subtree cost, estimated subtree cost, el costo estimado de subárbol, es decir, cuánto se demora SQL en mostrar esa información en unidades de tiempo de 0.0214413. ¿Qué ocurre en la vida real? El programador le sale, funciona, lo primero que le enseñaron, de repente no sé si todo lo que más fácil se le hace es usar un join, sale, funciona y listo, eso es lo que usa. ¿Listo? Acá, digamos, la explicación de cada uno de estos iconos y lo que hace, pues necesita más análisis, o sea, no es así nomás. Yo les sugiero, yo no tengo videos en YouTube, pero les sugiero escuchar a Víctor Hugo Cárdenas. Yo siempre les sugiero que lo hagan y Víctor Hugo tiene inclusive un video donde explica cada uno de estos indexing. Miren este y miren este. ¿Listo? Uno dice index scan, el que está más a la derecha, y el que está abajito dice index seek. Si lo señalo, bueno, se aparece la ventana con los tiempos y las lecturas y todo eso, y no me permite, digamos, mostrarlo bien, ¿no? Acá hay algo que trabajar. El seek, cuando diga index scan, hay algo que hacer. Hay algo un índice de repente que crear, una estructura que crear o algo que cambiar para que funcione mejor. Dejémoslo ahí. Por ahora, quiero ver cuál me cuesta más. La misma, vamos a ejecutar nuevamente, ojo, la misma instrucción donde yo muestro los empleados, la cantidad de órdenes y el país, la voy a sacar ahora usando subconsulta. Acá ya no hay join, porque para sacar la cantidad de órdenes yo hago una subconsulta es un select dentro de otro, un select dentro de otro, acá está la subconsulta, y esta subconsulta cuenta la cantidad de órdenes y el where, el filtro, perdón, la condición de la subconsulta es similar a la igualdad del join, donde de empleados y órdenes yo comparo la orden y el employee ID de los dos campos. Esta es una subconsulta. Miren, esta instrucción no tiene un join. Esta instrucción no tiene un join. Esta instrucción tiene una subconsulta que calcula la cantidad de órdenes. Entonces acá tengo el mismo campo, que es el campo perdón, ¿qué hace esto acá? Este campo es el nombre del empleado concatenado, igual está acá. Acá tengo que hacer el join porque estoy usando una función de agregado y estoy usando join. Pero acá ya no uso join, no hay join, simplemente from y la tabla porque estoy usando una subconsulta. Si yo ejecuto esto, me sale lo mismo, veo el plan de ejecución estimado y acá, oh maravilla, me cuesta menos. 0.0123854. Acá está el costo. Analizar esto es otro tema, ¿sí? Posiblemente acá, viendo lo que hace SQL para sacar la información, pues nos ayudaría, entendiendo esto, a hacer algún tipo de trabajo adicional para tratar de hacerlo mejor o más rápido. Si nos damos cuenta, así se vea
más feo, ¿no? O no lo sepa hacer, o se ve más complicado, la consulta usando una subconsulta en lugar del join, el tiempo es mucho más corto. De 214.000 a 124.000 o 123.000, ¿no? Digamos en unidades, milésimas, millonésimas de segundo. ¿Ok? De hecho, esto, si yo elijo solamente entre estas dos opciones, pues de hecho uso la subconsulta. Esto es lo que hay que, esta forma, esa idea de pensar, de cómo pensar, es la que nosotros tenemos que inculcar al desarrollador. ¿Sí? El desarrollador debe decir, bueno, no solamente vas a probar join, si es posible hacerlo de manera excluyente, es decir, o usas la instrucción con join o usas subconsultas. A veces, de acuerdo a lo que queremos extraer, de acuerdo al modelo de base de la base de datos, pues a veces hay que usar join y hay que usar subconsultas. O sea, las dos opciones juntas, no podemos separarlas. Acá sí podemos separarlas. He hecho, a manera de ejemplo, una instrucción bastante simple. La misma instrucción, el mismo resultado. De hecho, el orden, ni se preocupen, es más rápido. Digamos hasta acá esto y ya no me sirve. Porque es bastante. 214.000, 123.000. Es bastante. ¿Eh? Y no se les ocurra, como he visto, y sí lo han visto, a ver, F5, ejecuta. 0. A ver el otro, ejecuta. F5. También 0. Usa cualquiera. Ya si se usa cualquiera, significa que, de frente les digo, significa que no has visitado manualsqlserver.com. Ups, perdón. Me fui por otro lado. Perdón. Esta es la página, esta es mi página, no aparezco por ningún lado, pero esta es la página que usamos como referencia, de donde inclusive les muestro y les comparto todo el material. Por acá está. Y esta página tiene todo. A ver, regresemos a lo nuestro. Ahora miren, para hacer este cálculo de cuántas órdenes tiene un usuario, yo hago una función definida por el usuario. La función definida por el usuario, hay dos tipos de funciones definidas por el usuario. Aquellas que reportan, bueno, no solamente hay dos, hay más, ¿no? Funciones definidas por el usuario. Hay varios temas acá, pero básicamente dentro del programa vemos las que retornan un valor y las que retornan una tabla. Entonces, la que retornan un valor, yo le voy a dar el código del empleado y me va a retornar la cantidad de órdenes. Simplemente, como acaba a contar, retorno un valor entero, declaro una variable. Esto ni siquiera necesito declarar una variable. Más abajo creo que el ejercicio ya no, los otros siguientes ejercicios ya no tienen que declarar una variable, pero la variable es, el alcance de la variable es hasta acá, o sea, digamos, usa la función, esta variable se declara, ocupa un poquito de espacio en memoria, pero hasta que retorna ya, pues la variable desaparece. ¿Qué es lo que hago acá? Pues le pongo un nombre adecuado, obtiene total de órdenes por empleado, un nombre adecuado, creo la función va a retornar, va a contar cuántas órdenes yo le doy el código del empleado y me va a retornar esa cantidad en un valor entero. Y simplemente cuando lo selecciono o cuando la uso, pongo el dato del empleado, miren, ese es el mismo acá, dato del empleado. El país también, acá está el país. Y uso la función y simplemente le doy el código del empleado. Hasta más pequeño se ve, ¿no? Hasta más pequeño se ve, no hay otra tabla. Parece que no hubiera otra tabla. Entonces, esta es la función definida por el usuario. ¿Sí? Esta es la función definida por el usuario. Y esta función definida por el usuario, perdón, no he creado la función.
Perdón, no he creado la función, por eso me sale error. Voy a pulsar control R. Cuando diga de 11 a 16 me equivoqué yo, no existe esta función porque no la he creado, ¿ya? Este es mi error, es mi problema. El nivel de severidad es de 11 a 16, yo lo corrijo, ya está creada la función, ahora puedo hacer esto. ¿Listo? Me sale lo mismo. Pero miren ahora, quiero ver cuánto cuesta. Y sale 0,123,854 o 0,123,854, no hay ninguna vez, no hay ningún beneficio. A ver, acá está, bueno, acá está. Igualito. Pero, ojo, quiero que se fijen en esto. SQL Server 2019 la inserta la función dentro del plan de ejecución. Si yo uso la base de datos como si fuera, voy a cambiar el nivel de compatibilidad, que significa cambiar el nivel de compatibilidad y decirle a mi base de datos que yo le he creado como si fuera SQL Server 2019 con un nivel de compatibilidad 150, le voy a cambiar a SQL Server 2017. ¿Significa que yo debería usar 2017 siempre? Bueno, podría usarse 2019 y cambiar dentro de el entorno que se está usando funciones, cambiarlo a 2017. En todo caso, si usamos funciones definidas por el usuario, cambiamos a 2017. Miren ahora, este es lo mismo, cambiarle el nivel de compatibilidad, un alter database, el nombre de la base de datos. Si le pongo acá los niveles de compatibilidad indican dentro de algunas opciones en qué versión fue hecha, el nivel de compatibilidad, hasta la lista. SQL Server 2022 no lo tengo todavía actualizado, debo suponer que 160. Si yo lo cambio a 140, es el nivel de SQL Server 2017, es lo mismo que he hecho con el asistente, es lo mismo que yo utilice usando esto. Miren, voy a pulsar F, hacer que aparezca nuevamente el explorador de objetos, botón derecho en mi base de datos, supermercados, voy a opciones y acá ya está en 2017. Es lo mismo que esto, yo puedo ejecutar esto, F5, y cambia. Es como si yo tuviera ahora 2017. Ahora miren esto, miren esto, la misma instrucción, me da lo mismo, el orden ni se preocupen. Y miren ahora cuánto cuesta. Miren que la función definida por el usuario lo hace de manera paralela. El gráfico se muestra dos opciones. Acá está la función, miren, acá está la función. SQL 2017 no lo he encontrado todavía, lo voy a seguir buscando. ¿Por qué es que SQL Server 2019 incluye esa parte de inserción de las funciones dentro de la ejecución, dentro del plan de ejecución? Hace que demore más. O sea, definitivamente debíamos usar SQL 2017, no 2017, todavía no instalado 2022, pero debo suponer que esto lo van a corregir. Miren ahora el tiempo, acá está, 0.0032928. 0.032.928. Si comparamos costos con, acá la cosa es bastante diferente, ¿no? El costo, a ver, los costos. Si uso joins, el costo era, acá está el join, era esto. 0.21. Si uso subconsultas, subconsultas, acá tengo un costo de, ¿esto? Miren. Y de hecho, ojo, no siempre se van a quedar
No siempre la solución, digamos, que cueste menos es con funciones definidas por el usuario. Este ejercicio ha salido. Definitivamente, si no usan esto, su sistema, siendo cruel, no sirve. ¿Sí? Está mal hecho. ¿Funciona? Sí. ¿Funciona? Sí. Pero es como si tú vivieras en tu auto a 20 minutos de tu trabajo, en tu auto, y todos los días te vas a pie. Vas a perder un montón de tiempo, y acá no se trata de perder el tiempo, porque perder el tiempo significa esperar, porque eso va a tener bloqueos, esperar que el proceso termine para seguir con lo que pueda hacer la aplicación o lo que tenga que hacer la aplicación. Definitivamente acá, para extraer esta información chiquitita con 9 empleados, creo que es. A ver, control R. No, control R muestra. ¿Cuántos son? 9 empleados, creo que son. Son 9 empleados. 9 empleados. Un conteo rápido, un conteo simple de cuántas órdenes y un país. Esas tres, miren la diferencia. 32.000 y algo más a 214.000 con John y a 123.000. Definitivamente esto tienen que usarlo. Sugiero, ya, eso es lo que yo siempre digo, comenzar primero usando funciones definidas por el usuario. Es reutilizable inclusive, y es mucho más recomendable. Necesita más orden, porque si cambio la función en cualquiera de las... Cambio la función definida por el usuario la cambio, digamos, de hecho no va... Si cambiar significa que va a reportar otra cosa, bueno, eso está mal, ¿no? Pero si hay algún cambio, pues en todos los códigos, procedimientos, triggers, de lo que ha hecho referencia a esta función, pues tengo que tener en cuenta si afecta o no el cambio. Miren, los productos, a ver, otro ejercicio repetito, el diagrama, los productos y la cantidad de unidades vendidas. Acá está el producto y acá está la cantidad, quantity. Acá sumo cuántas se vendieron. Miren el código del producto, su descripción y la cantidad de unidades vendidas. Usando join. Sumo la cantidad y hago el join de productos con detalle. 55, 833. Acá tengo la subconsulta. ¿Y esto cuánto me cuesta? 0.61. Miren, en este caso, acá están los costos. La subconsulta es más lenta. ¿Ven? Si hasta ahí se quedan con esta. Si hasta ahí comparan, se quedan con esta. Yo hago la función definida por el usuario que me reporte la cantidad de unidades vendidas, lo pongo así, este tipo de datos, no pongo entero porque puede ser un producto que tenga fracciones, o sea, si hablo de, por ejemplo, clavos, si se venden 5.8 kilos de clavos, entonces hay decimales. El otro era un conteo, era 1, 2, 3, 4, 5, así que le puse entero. Creo la función definida por el usuario. Y acá, miren, esto es lo mismo, ¿ah? Lo mismo. El orden, ni se preocupen. No saquen ordenada la información de la base de datos. Vamos a ejecutar de nuevo. Voy a pulsar clic en... miren cómo ejecuta de manera paralela tanto la función como la extracción de los datos, y se demora 0033744 versus 600 y 500. El 33, con este me quedo. Repito, no siempre la función definida por el usuario lo va a hacer más rápido. Creo que tengo otra por acá. Tengo otra. Las categorías. Cantidad de productos y cantidad de ítems en stock. Uno cuenta, otro suma. Uno cuenta, otro suma. ¿Cuántos productos tiene esta categoría? 12. Esos 12 productos contados todas las unidades son 559.
usando join. Veamos el costo, veamos el costo, veamos el costo. El costo, una vez que ejecutan, no pulsen clic por ningún lado, pulsen clic acá y sale a ver 0,199. Es correcto. Si hago subconsultas, debe haber una consulta para la cantidad de productos y otra para la cantidad de ítems. Uno que cuenta y otro que suma. Dos subconsultas. Ahí ya no es una sola. Acá estoy usando dos subconsultas. Sale lo mismo. Muestro la información en 127. Y acá tengo que crear dos funciones. Una que me reporta cuántos productos hay. Esta es la función que me reporta cuántos productos hay. Y esta es la que me reporta o cuenta cuántos se vendieron, cuántas unidades se vendieron, las unidades cuántas unidades en stock existen en stock. Y acá uso las dos funciones. Miren. Ahí uso las dos funciones. ¿Listo? Hay un paralelismo acá para la ejecución de la función. Miren el costo, 0,32916. $199, 127, 132. Miren. manualsqlserver.com. Ahí están los ejercicios. Ahí están. Este es diferente, me parece que el primero es. Acá está. La categoría, la cantidad de productos y la cantidad de unidades en stock. Y acá está el resumen con los costos. 199, 127, 32. La mejor opción, la función definida por el usuario. No siempre, generalmente es más rápida. ¿Listo? Tengo algunas preguntas a través del chat. A ver, María, si tienes A ver, tengo algunas preguntas. Bueno, los saludos, buenas noches para todos, obviamente. Enrique Chaparro me pregunta si en lugar de funciones usamos procedimientos almacenados, ¿se puede usar aún la consulta? A ver, si utilizamos CTS, a ver, vamos por partes. La pregunta de Enrique Chaparro, este CL que usa la función, yo lo voy a usar así mismo. Miren. Create or alter procedure SP, a ver, categorías, lista, cantidad, productos y stock. No recibe ningún parámetro y va a tener esto de acá. Entonces, definitivamente este CL se debe usar dentro de un procedimiento almacenado. El CL se debe usar dentro de un procedimiento almacenado. Entonces, como yo ya analicé que la función definida por el usuario es la mejor opción, dentro de mi procedimiento que saque el listado, voy a usar las funciones. De hecho, siempre se va a usar un procedimiento almacenado. Ahí está. La ejecución, cuando no tiene parámetros, solamente marco el procedimiento, pulso F5 y sale. Es decir, Enrique, el CL, lo que yo estoy haciendo, ese CL, con la mejor opción, lo vas a poner dentro de un procedimiento almacenado. Siempre. Salvo que no se usen procedimientos almacenados. ¿Listo? Ahora, Paul Gianmarco me pregunta, ¿y si usamos CTS, la CTE, las Common Table Expressions, no hacen que la extracción de los datos sea más rápida, sino hacen más fácil la consulta cuando es larga, cuando es grande, cuando tiene muchos datos, cuando tiene muchas tablas, cuando tiene muchos joins? ¿Sí? Por acá están las consultas y está cómo se usa el CTE. Es, digamos, Common Table Expressions. Cómo construir Common Table Expressions. Esto hacen, digamos, de una consulta con muchos campos, muchos datos, se crea el Common Table Expression y luego se hace las cosas más fácil. Pero dentro del Common Table Expression, al hacer un Common Table Expression, este CL que está acá
debe ser evaluado y no usar de repente join, sino usar subconsultas o funciones definidas por usuario. Entonces el CTE no va a hacer que la extracción de los datos sea más rápido, sino el CL que yo use en el CTE tiene que tener acá la evaluación que acabamos de hacer. Es decir, posiblemente este CL que está acá no deba tener join, sino deba tener sus consultas de repente. ¿Sí? De hecho, los índices van a ayudar. Si usamos índices, también optimiza el tiempo de la consulta. No abusen de los índices porque el índice demora en la inserción y actualización de datos. Ahí hay que hacer un trabajo bastante cuidadoso. Hay muchas formas de trabajar. Sugiero ya desde SQL Server 2016 los índices Column Store pueden, o ya antes hacían que la tabla sea de solo lectura. Ahora son muy buenos, son muy rápidos, pero para cada consulta no vamos a hacer un índice. Hay que manejar los cuidados. A ver, bueno, nos dice Edwin Chávez, nos pregunta, utilizando una función que retorne una tabla, donde utiliza dos funciones, ¿puede disminuir el tiempo o aumentar? A ver, si yo hago una función definida por el usuario que retorna una tabla, el CL que yo utilizo en la función definida por el usuario que retorna la tabla debe haber sido previamente analizado, como lo hemos hecho en los ejercicios, y lo más probable que si yo uso la función adecuada o la mejor opción dentro de join, subconsultas o funciones definidas por el usuario, yo puedo usar un CL, una función definida por el usuario que me retorna una tabla, obviamente usando dentro del CL la función definida por el usuario que retorna un escalar porque ha sido evaluada como la mejor opción. ¿Sí? O sea, básicamente la función definida por el usuario que retorna una tabla va a usar el CL con la mejor opción de extracción, la que cueste menos. ¿Sí? A ver, Roberto nos pregunta, ¿dónde es mejor utilizar una subconsulta, en el CL o en el from? Ahí está, las consultas como tabla derivadas son otra opción y hay que probar. Ojo, a ver, buena pregunta, Roberto. La extracción de datos, cuando yo uso, y ahí hay mucha casuística, yo estoy usando acá, el ejercicio ha sido bastante simple. Uso un from y uso acá una tabla. ¿Sí? La pregunta de Roberto nos dice si yo voy a usar acá una consulta acá, es una tabla derivada. Habría que hacer las pruebas. Habría que ver cómo funciona. Si yo lo saco de la tabla, hago los filtros respectivos o simplemente en el from uso la subconsulta para hacer unos filtros, pues habría que hacer las pruebas. O sea, no te podría decir si mejor es usar la subconsulta o acá en el CL, como entiendo tu pregunta, o sea, acá en el CL, acá la subconsulta o acá. Me parece que el escenario podría ser diferente. Me parece que yo no puedo utilizar, en el caso de los ejercicios que yo he hecho, una subconsulta acá, o sea, dentro del from, una tabla derivada, la subconsulta como tabla derivada, para hacer lo que yo quiero sacar acá. Los escenarios son muy variados. Los escenarios son muy variados. Podemos usar, y es correcto, Roberto, gracias por la pregunta, ahí me da un poquito la ampliación de lo que podría ocurrir. Yo podría hacer un select, y ese select, de ese select extraigo información. Entonces acá habría no una tabla, sino un select. Es una consulta de tabla derivada, por acá anda, creo. Entonces por acá, su consulta como tabla derivada. Acá lo tengo. La página tiene todo. La página tiene todo. A ver, no. Su consulta como tabla derivada, creo que anda por acá. Acá está. Su consulta como tabla derivada. Pero en este ejercicio, si no en esto, acá está, ¿ve? El from con un select. Acá está el select. Esta es la tabla derivada.
acá no he analizado tiempo, si no me equivoco, este ejercicio lo he puesto un poco enfocando un par de ejercicios en lo que se ha hecho, acá está el CL, pero no lo he enfocado usando la tabla. Buena idea, porque esto me dice, bueno, falta una publicación, un artículo donde yo compare, sacar, no usar una tabla derivada, sino usar una tabla, un from acá y una tabla, no un select. Buena pregunta. Sí. La respuesta, resumiendo, habría que probar cuál sería la mejor opción. Hay que, um, hay que hacer la prueba. Hay que construir la consulta si es que se puede y hacer la prueba. Galileo Riera nos dice, utilizar tablas particionadas es recomendable, siempre y cuando se hable de un servidor que no esté en Azure, porque en Azure es una sola unidad, en Azure no hay unidades C, D, E, pues definitivamente, aparte de pues hacer el análisis de si con join, con subconsultas o con funciones definidas por el usuario va a demorar menos, definitivamente mi tabla que tenga muchos registros tengo que tenerla particionada. A ver, Roberto nos dice, a ver un ratito, Galileo, la idea, de hecho, la tabla particionada cuando tiene muchos registros y cuando son varios discos, eso es recomendable. Pueden ustedes agregar grupos, agregar archivos y particionar tablas, las que tengan muchos registros, de hecho particionarlas si es que no están, ¿sí? Si tiene la tabla muchas relaciones de tipo foreign key, pues habría que hacer varios scripts, varias cositas para particionar la tabla existente. Simplemente vayan por acá. Como particionar una tabla que ya está. Pueden seguir trabajando, hacen el script y simplemente si la tabla no está particionada, pues acá está, no está particionada, pues simplemente le crean la partición, crean el esquema, la función de partición, el esquema de partición y crean el índice particionado. Como este es un ejercicio facilito porque era una tabla sin relaciones, sin muchos foreign keys, además no creo que no tenía ninguna, lo he sacado de Norwin y he hecho mi tabla clientes, que ya tenía su clave primaria, entonces simplemente borré la clave primaria y creo un índice agrupado, acá creo la partición y creo el índice agrupado, un índice agrupado particionado. El ejercicio facilito, pero si la tabla que voy a particionar, que no está particionada, obviamente, tiene varias relaciones foreign key, varias claves foráneas, hay que trabajar un poquito más. A ver, Roberto nos decía, es que yo tengo entendido que cuando se utilizan subconsultas en el select, esta se ejecuta por cada registro retornado, en cambio en el from solo se ejecuta una vez. Pero nunca he medido costos. Bueno, Roberto, vas a medir costos. Sí, la teoría es correcta. Primero hace el select y luego hace el match con lo que tenga el select principal, si es que se puede nombrar así. Pero si te da las opciones, si te da o hay la posibilidad de que se construya el select, Roberto, no usando una tabla derivada, sino usando un join o una subconsulta, una función definida por el usuario, hay que hacer la prueba y hay que medir costos. O sea, básicamente es medir costos. Te pueden decir, si la subconsulta, una vez que se hace la subconsulta, se va comparando y en la tabla derivada se va tomando uno por uno los registros o todo en grupo, etcétera. La teoría te puede decir algo. El tiempo, según la extracción de los datos que hagas, el tiempo que demore menos, ese úsalo. Porque hay diferentes formas. En la extracción de datos hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Ahí es donde va a demorar un poquito. No sé si tienen alguna otra pregunta. No sé si ya está
digamos, las respuestas, digamos, digamos, están claras. Si alguien tiene una repregunta, María, sí, te vas a mandar no lo veo, ahí está el enlace de registro. A ver. Sí, sí, profesor. Justo por el chat, no sé si lo han logrado ver, Sí, hay un sí, link sí, de ahí está, ya lo vi. registro. Ajá. Igualmente lo puedo volver a compartir. Entonces, chicos, si es que no hay más consultas, ya, bueno, tendríamos que dar por terminado el webinar. Toda esta información, jóvenes, con bastantes ejercicios, con mucha, a ver, buenas prácticas, de acuerdo a la experiencia que he tenido y lo que me ha servido mucho, va en el programa, si no me equivoco, María, comenzamos el 2 de abril, ¿verdad? Sí, profesor. Perfecto. Excelente. ¿Alguna pregunta más? ¿Algo más? Si no, creo que terminamos. Tienen la página. No sé si puedo darles mi correo, María, para alguna consulta. Sí, 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 no hay sí, ningún no problema. Ujú. hay ningún problema. Fernando Luque. Alex, ¿te escuchamos? O creo que no pueden activar su micro. Ahí está mi correo. fls2307@hotmail.com. A ver, voy a darle la posibilidad si alguien quiere eh, activar su micro, reactivar el micro. Ahí está, ahora sí. Si alguien Hola, quiere hacer alguna pregunta, muy buenas noches. buenas noches. Quiero saber las diferencias entre el inner join, left join, right join, join Ajá. y all join. Ahí hay un tema que pues va a depender de que, a ver, ¿cómo lo enfoco así en 2 minutos? Básicamente, en un modelo bien hecho donde no hayan valores null, porque no deberían haber, con join es muchas de las veces suficiente. Va a depender mucho de qué necesitemos para hacer un left join, un right join. Es válido esta, este dibujito que ha cambiado mucho, lo han cambiado de colores y todo esto. Este me sirve mucho. Uh, y básicamente el join es este, o inner join, que es lo mismo, ¿no? Siempre habrá alguna relación y pues, sacar la información. Y todo esto, pues, a ver, yo puedo sacar los que están acá, todos los empleados. Posiblemente si un empleado no pertenece a ningún departamento, entonces saco los empleados que tengan departamento. El modelo en regla de negocio bien hecha me debería decir, todo empleado debe pertenecer a un departamento. No puede haber un empleado que no pertenezca a un departamento. No puede haber un producto que no tenga una categoría. No puede haber un empleado que no esté asignado a un proyecto. No puede haber un docente que no tenga cursos. Entonces, se va a reducir esto si es que yo, por ejemplo, evito valores null, no deberían haber valores null, entonces yo acá, obvio, tengo varias opciones que descarto acá, pero no es que yo lo haga o simplemente se me ocurra, puede ser que exista. Hay gente que le gusta el valor null y lo deja. Entonces, va a depender de lo que yo quiera extraer para hacer un join, para hacer un left join, izquierda, para hacer un full outer join, un right join, acá, right join, etc. Los escenarios de esto, digamos, son un poquito, necesito hacer digamos, todas las tablas, y no tengo en la página uno así, pero es muy variado. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta?
Muy bien, creo que nos pasamos un poquito. María, ¿algo más? No, si no hay más consultas, ya daríamos ¿Hay por más consultas? finalizado. Ahí está mi correo, está la página. Excelente, ojalá los espero en el programa. Muy bien, muchas gracias. Voy a dejar de grabar.